Crimen y castigo. Autor Fedor Dostoyevsky. Primera parte. Capítulo 1. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y más que una habitación parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto de servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor, que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente esta miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo. En el fondo, se mofaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él, pero detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas y amenazas, y tener que contestar con evasivas excusas, embustes, no. Más valía deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer. Aquella tarde, el temor que experimentaba ante la idea de encontrarse con su acreedora le llenó de asombro cuando se vio en la calle. «¿Qué me inquieten semejantes menudencias cuando tengo en proyecto un negocio tan audaz?», pensó con una sonrisa extraña. «Si el hombre lo tiene todo al alcance de la mano y como buen holgazán deja que todo pase ante sus mismas narices, esto ya es un axioma. Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de las costumbres. Sí, eso es lo que más los altera. Pero esto ya es demasiado divagar. Mientras divago, no hago nada. Y también podría decir que no hacer nada es lo que me lleva a divagar. Hace ya un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, de pasar días enteros echado en mi rincón, pensando tonterías, porque ¿qué necesidad tengo yo de dar este paso? ¿Soy verdaderamente capaz de hacer eso? ¿Es que, por lo menos, lo he pensado en serio? De ningún modo, todo ha sido un juego de mi imaginación, una fantasía que me divierte. Un juego, sí, nada más que un juego. El calor era sofocante, el aire irrespirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes y ese hedor especial tan conocido por los petersburgueses que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo, todo esto aumentaba la tensión de los nervios, ya bastante excitados, del joven. El insoportable olor de las tabernas, abundantísimas en aquel barrio, y los borrachos que a cada paso se tropezaban a pesar de ser día de trabajo, completaban el lastimoso y horrible cuadro. Una expresión de amargo disgusto pasó por las finas facciones del joven. Era, dicho sea de paso, extraordinariamente bien parecido, de una talla que rebasaba la media, delgado y bien formado. Tenía el cabello negro y unos magníficos ojos oscuros. Pronto cayó en un profundo desvarío, o mejor, en una especie de embotamiento, y prosiguió su camino sin ver, o más exactamente, sin querer ver nada de lo que le rodeaba. De tarde en tarde musitaba unas palabras confusas, cediendo a aquella costumbre de monologar que había reconocido hacía unos instantes. Se daba cuenta de que las ideas se le embrollaban a veces en el cerebro y de que estaba sumamente débil. Iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en que nuestro joven habitaba.
La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo ponían en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Por otra parte, se había apoderado de aquel hombre un desprecio tan feroz hacia todo que, a pesar de su altivez natural como un tanto ingenua, exhibía sus harapos sin rubor alguno. Otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con alguna persona conocida o algún viejo camarada, cosa que procuraba evitar. Sin embargo, se detuvo en seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero cuando un borracho al que transportaban, no se sabe a dónde ni por qué, en una carretera vacía que arrastraban al trote 2 grandes caballos, le dijo a voz en gritos: ¡Tú, sombrerero alemán! Era un sombrero de copa alta, circular, descolorido por el uso, agujerado, cubierto de manchas de bordes desgastados y llenos de abolladuras. Sin embargo, no era la vergüenza, sino otro sentimiento muy parecido al terror, lo que se había apoderado del joven. «Lo sabía», murmuró en su turbación. «Lo presentía. Nada hay peor que esto. Una nadería, una insignificancia puede malograr todo el negocio. Sí, este sombrero llama la atención. Es tan ridículo que atrae las miradas. El que va vestido con estos pingajos necesita una gorra, por vieja que sea. No esta cosa tan horrible. Nadie lleva un sombrero como este. Se me distingue a una versta a la redonda. Te recordarán. Esto es lo importante. Se acordarán de él. Andando el tiempo y será una pista. Lo cierto es que hay que llamar la atención lo menos posible. Los pequeños detalles. Ahí está la Kid. Eso es lo que acaba por perderle a uno. No tenía que ir muy lejos. Sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa. Exactamente 730. Los había contado un día cuando la concepción de su proyecto estaba aún reciente. Entonces ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, solo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes, empezaba a mirar las cosas de otro modo, y a pesar de sus enervantes soliloquios sobre su debilidad, su impotencia y su irresolución, se iba acostumbrando poco a poco, como a pesar suyo, a llamar negocio a aquella fantasía espantosa, y al considerarla así, la podría llevar a cabo, aunque siguiera dudando de sí mismo. Aquel día se había propuesto hacer un ensayo y su agitación crecía a cada paso que daba. Con el corazón desfallecido y sacudidos los miembros por un temblor nervioso, llegó, al fin, a un inmenso edificio, una de cuyas fachadas daba al canal y otra a la calle. El caserón estaba dividido en infinidad de pequeños departamentos habitados por modestos artesanos de toda especie, sastres, cerrajeros. Había allí cocineras, alemanes, prostitutas, funcionarios de ínfima categoría. El ir y venir de gente era continuo a través de las puertas y de los 2 patios del inmueble. Lo guardaban 3 o 4 porteros, pero nuestro joven tuvo la satisfacción de no encontrarse con ninguno. Franqueó el umbral y se introdujo en la escalera de la derecha, estrecha y oscura, como era propio de una escalera de servicio. Pero estos detalles eran familiares a nuestro héroe y, por otra parte, no le disgustaban. En aquella oscuridad no había que temer a las miradas de los curiosos. Si tengo tanto miedo en este ensayo, ¿qué sería si viniese a llevar a cabo de verdad el negocio?, pensó involuntariamente al llegar al 4º piso. Allí le cortaron el paso varios antiguos soldados que hacían el oficio de mozos y estaban sacando los muebles de un departamento ocupado. El joven lo sabía, por un funcionario alemán casado. «Ya que este alemán se muda», se dijo el joven, «en este rellano no habrá durante algún tiempo más inquilino que la vieja. Esto está más que bien». Llamó a la puerta de la vieja. La campanilla resonó tan débilmente que se diría que era de hojalata y no de cobre.
Así eran las campanillas de los pequeños departamentos en todos los grandes edificios semejantes a aquel. Pero el joven se había olvidado ya de este detalle, y el tintineo de la campanilla debió de despertar claramente en él algún viejo recuerdo, pues se estremeció. La debilidad de sus nervios era extrema. Transcurrido un instante, la puerta se entreabrió. Por la estrecha abertura, la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Solo se veían sus ojillos brillando en la sombra. Al ver que había gente en el rellano, se tranquilizó y abrió la puerta. El joven franqueó el umbral y entró en un vestíbulo oscuro dividido en dos por un tabique, tras el cual había una minúscula cocina. La vieja permanecía inmóvil ante él. Era una mujer menuda, reseca, de unos 60 años, con una nariz puntiaguda y unos ojos chispeantes de malicia. Llevaba la cabeza descubierta y sus cabellos, de un rubio desvaído y con solo algunas hebras grises, estaban embadurnadas de aceite. Un viejo chal de franela rodeaba su cuello, largo y descarnado como una pata de pollo, y a pesar del calor, llevaba sobre los hombros una pelliza pelada y amarillenta. La tos la sacudía a cada momento. La vieja gemía. El joven debió de mirarla de un modo algo extraño, pues los menudos ojos recobraron su expresión de desconfianza. Raskolnikov, estudiante, vine a su casa hace un mes, barbotó rápidamente, inclinándose a medias, pues se había dicho que debía mostrarse muy amable. Lo recuerdo, muchacho, lo recuerdo perfectamente, articuló la vieja, sin dejar de mirarlo con una expresión de recelo. Bien, pues he venido para un negocillo como aquel, dijo Raskolnikov, un tanto turbado y sorprendido por aquella desconfianza. Tal vez esta mujer es siempre así y yo no lo advertí la otra vez, pensó, desagradablemente impresionado. La vieja no contestó, parecía reflexionar. Después indicó al visitante la puerta de su habitación mientras se apartaba para dejarle pasar. Entre, muchacho. La reducida habitación donde fue introducido el joven tenía las paredes revestidas de papel amarillo. Cortinas de muselina pendían ante sus ventanas, adornadas con macetas de geranios. En aquel momento el sol poniente iluminaba la habitación. Entonces, se dijo de súbito Raskolnikov, también seguramente lucirá un sol como este. Y paseó una rápida mirada por toda la habitación para grabar hasta el menor detalle en su memoria. Pero la pieza no tenía nada de particular. El mobiliario, decrépito, de madera clara, se componía de un sofá enorme de respaldo curvado, una mesa ovalada colocada ante el sofá, un tocador con espejo, varias sillas adosadas a las paredes y 2 o 3 grabados sin ningún valor, que representaban señoritas alemanas, cada una con un pájaro en la mano. Esto era todo. En un rincón, ante una imagen, ardía una lamparilla. Todo resplandecía de limpieza. Esto es obra de Lisbeth, pensó el joven. Nadie habría podido descubrir ni la menor partícula de polvo en todo el departamento. Solo en las viviendas de estas perversas y viejas viudas puede verse una limpieza semejante, se dijo Raskolnikov, y dirigió con curiosidad y al soslayo una mirada a la cortina de indiana que ocultaba la puerta de la segunda habitación, también sumamente reducida, donde estaban la cama y la cómoda de la vieja y en la que él no había puesto los pies jamás. Ya no había más piezas en el departamento. ¿Qué desea usted?, preguntó ásperamente la vieja, que apenas había entrado en la habitación. Se había plantado ante él para mirarle frente a frente. Vengo a empeñar esto. Y sacó del bolsillo un viejo reloj de plata en cuyo dorso había un grabado que representaba el globo terrestre y del que pendía una cadena de acero. Pero si todavía no me ha devuelto la cantidad que le presté. El plazo terminó hace 3 días. Le pagaré los intereses de un mes más. Tenga paciencia. ¿Soy yo quien ha de decidir tener paciencia o
vender inmediatamente el objeto empeñado, jovencito. ¿Me dará una buena cantidad por el reloj, Alena Ivanovna? Pero si me trae usted una miseria, este reloj no vale nada, mi buen amigo. La vez pasada le di 2 hermosos billetes por un anillo que podía obtenerse nuevo en una joyería por solo 1,5 rublos. Deme 4 rublos y lo desempeñaré. Es un recuerdo de mi padre. Recibiré dinero de un momento a otro. 1,5 rublos y le descontaré los intereses. 1,5 rublos, exclamó el joven. Si no le parece bien, se lo lleva. Y la vieja le devolvió el reloj. Él lo cogió y se dispuso a salir, indignado, pero de pronto cayó en la cuenta de que la vieja usurera era su último recurso y de que había ido allí para otra cosa. «Venga el dinero», dijo secamente. La vieja sacó unas llaves del bolsillo y pasó a la habitación inmediata. Al quedar a solas, el joven empezó a reflexionar mientras agudizaba el oído, hacía deducciones, oyó abrir la cómoda. Sin duda, el cajón de arriba, dedujo. Lleva las llaves en el bolsillo derecho, un manojo de llaves en un anillo de acero. Hay una mayor que las otras y que tiene el paletón dentado. Seguramente no es de la cómoda. Por lo tanto, hay una caja, tal vez una caja de caudales. Las llaves de las cajas de caudales suelen tener esa forma. ¡Ah! ¡Qué innoble es todo esto! La vieja reapareció. Aquí tiene, amigo mío. A 10 kopecks por rublo y por mes. Los intereses del 1,5 rublos son 15 kopecks, que cobro por adelantado. Además, por los 2 rublos del préstamo anterior he de descontar 20 kopecks para el mes que empieza, lo que hace un total de 35 kopecks. Por lo tanto, usted ha de recibir por su reloj 1 rublo y 15 kopecks. Aquí los tiene. ¿Así todo ha quedado reducido a 1 rublo y 15 kopecks? Exactamente. El joven cogió el dinero. No quería discutir. Miraba a la vieja y no mostraba ninguna prisa por marcharse. Parecía deseoso de hacer o decir algo, aunque ni él mismo sabía exactamente qué. «Es posible, Alena Ivanovna, que le traiga muy pronto otro objeto de plata, una bonita pitillera que le presté a un amigo, en cuanto me la devuelva». Se detuvo turbado. «Ya hablaremos cuando la traiga, amigo mío». «Entonces, adiós. ¿Está usted siempre sola aquí? ¿No está nunca su hermana con usted?», preguntó en el tono más indiferente que le fue posible, mientras pasaba al vestíbulo. ¿A usted qué le importa? No lo he dicho con ninguna intención. Usted enseguida. Adiós, Alena Ivanovna. Raskolnikov salió al rellano, presa de una turbación creciente. Al bajar la escalera se detuvo varias veces, dominado por repentinas emociones. Al fin, ya en la calle, exclamó: «¡Qué repugnante es todo esto! Dios mío, ¿cómo es posible que yo...? No, todo ha sido una necedad, un absurdo», afirmó resueltamente. «¿Cómo ha podido llegar a mi espíritu una cosa tan atroz? No me creía tan miserable. Todo esto es repugnante, innoble, horrible. Y yo he sido capaz de estar todo un mes Pero ni palabras ni exclamaciones bastaban para expresar su turbación. La sensación de profundo disgusto que le oprimía y le ahogaba cuando se dirigía a casa de la vieja era ahora sencillamente insoportable. No sabía cómo librarse de la angustia que le torturaba. Iba por la acera como embriagado, no veía a nadie y tropezaba con todos. No se recobró hasta que estuvo en otra calle. Al levantar la mirada, vio que estaba a la puerta de una taberna. De la acera partía una escalera que se hundía en el subsuelo y conducía al establecimiento.
De él salían en aquel momento 2 borrachos. Subían la escalera apoyados el uno en el otro e injuriándose. Raskolnikov bajó la escalera sin vacilar. No había entrado nunca en una taberna, pero entonces la cabeza le daba vueltas y la sed le abrasaba. Le dominaba el deseo de beber cerveza fresca, en parte para llenar su vacío estómago, ya que atribuía al hambre su estado. Se sentó en un rincón oscuro y sucio, ante una pringosa mesa, pidió cerveza y se bebió un vaso con avidez. Al punto experimentó una impresión de profundo alivio. Sus ideas parecieron aclararse. «Todo esto son necedades», se dijo reconfortado. No había motivo para perder la cabeza, un trastorno físico, sencillamente, un vaso de cerveza, un trozo de galleta y ya está firme el espíritu, y el pensamiento se aclara, y la voluntad renace. ¡Cuánta nimiedad! Sin embargo, a despecho de esta amarga conclusión, estaba contento como el hombre que se ha librado de pronto de una carga espantosa, y recorrió con una mirada amistosa a las personas que le rodeaban. Pero en lo más hondo de su ser presentía que su animación, aquel resurgir de su esperanza, era algo enfermizo y ficticio. La taberna estaba casi vacía. Detrás de los 2 borrachos con que se había cruzado Raskolnikov había salido un grupo de 5 personas, entre ellas una muchacha. Llevaban una armónica. Después de su marcha, el local quedó en calma y pareció más amplio. En la taberna solo había 3 hombres más. Uno de ellos era un individuo algo embriagado, un pequeño burgués a juzgar por su apariencia, que estaba tranquilamente sentado ante una botella de cerveza. Tenía un amigo al lado, un hombre alto y grueso, de barba gris, que dormitaba en el banco completamente ebrio. De vez en cuando se agitaba en pleno sueño, abría los ojos, empezaba a castañetear los dedos, mientras movía el busto sin levantarse de su asiento y comenzaba a canturrear una burda tonadilla, haciendo esfuerzos para recordar las palabras. Durante un año entero acaricié a mi mujer. Durante un año entero acaricié a mi mujer. En la Podviatcheskaya me he vuelto a encontrar con mi antigua. Pero nadie daba muestras de compartir su buen humor. Su taciturno compañero observaba estas explosiones de alegría con gesto desconfiado y casi hostil. El tercer cliente tenía la apariencia de un funcionario retirado. Estaba sentado aparte ante un vaso que se llevaba de vez en cuando a la boca, mientras lanzaba una mirada en torno de él. También este hombre parecía presa de cierta agitación interna.